a los factores monetarios, financieros, productivos, industriales, salariales de esa dimensión. Pero cuando yo me refería a lo que Romero dice en esta introducción, se refiere a esto. Y vamos a tratar de ponerlo en clave con un concepto que yo no utilicé y que es bueno que lo hubiese utilizado para que de paso lo metamos en el tema. Que es el siguiente, bien. ¿Qué hace alguien interesado en la historia? ¿Qué hace alguien interesado en la historia cuando aborda una temática? ¿Qué creen ustedes que hace? Lo primero que hace. Recopila datos. Lo primero, recopila datos de diferentes fuentes. Sí, hace un abordaje general, pero cuando totaliza, dice, bueno, mi temática, mi objeto, ¿sí? Tiene determinados propósitos. Yo quiero llegar a determinado enigma, lo formula como hipótesis. Pero el historiador está obligado a encontrar esa temática en el tiempo. Por lo tanto, lo que hace el historiador, ¿qué es? ¿Qué sería periodizar? Bueno, periodizar es justamente encontrar dentro del marco temporal un origen y un final a esta temática que se va a abordar. Con lo cual, cuando yo les decía el otro día tiempo 1, tiempo 2, tiempo 23, les estaba diciendo que en el eje tiempo, yo les puse tiempo 1, tiempo 2, puedo decir, si el tiempo 1 es la antigüedad, el tiempo 2 es el medievo, etc. Pero en el eje tiempo uno puede tener tantos puntos de corte como actos o evenemencias o acontecimientos, así se los llaman, actos, hechos, evenemencias. Es decir, ¿qué sería un evenemento? Yo digo, bueno, el 25 de mayo, bueno, el 25 de mayo, sí, ese hecho. Bueno, no, el 25 de mayo no, la semana previa, bueno, la semana previa no. De cualquier manera, aunque lo extendamos un mes, 6 meses, 4 años, en el proceso de los 3 siglos coloniales, es un corte. ¿Está bien? ¿Eso es lo que nos importa a los historiadores? ¿El corte? No. Lo que nos importa explicar qué fue lo colonial, y qué fue lo hispano-criollo. Si a esto lo llamamos independencia, significa que lo estamos pensando en soberanía y que acá había dependencia. Entonces, digo, lo importante para el historiador, si el objetivo es explicar la transición entre lo colonial y lo criollo, será determinar, escuchen, en qué momento la estructura colonial se debilitó al punto tal que algunos factores resintieron este edificio, la estructura, e hicieron que el comercio pasara a otras manos, la aduana pasara a otras manos, el cabildo fuese discutido por los nuevos integrantes del poder, etc. Y finalmente acá apareciera otra milicia, apareciera otro desarrollo vinculado a Inglaterra, libre comercio, bla, bla, bla. Todos esos son factores. ¿Qué van a determinar esos factores? Bueno, una nueva estructura, que la vamos a llamar Estado incipiente, Estado independentista, como ustedes quieran. ¿Entienden la idea? ¿A qué le llamamos proceso? El proceso, para el que relata, para el que estudia, sería dentro de la estructura, porque la estructura, piensen en la estructura, ustedes son historiadores, tienen que hablar de la estructura. La estructura adopta una prosa muy cientificista, es decir, para hablar de la estructura, uno tiene que ir a las variables. Las variables puras, ¿entienden? Tienen que despersonalizar, tienen que cuantificar, tienen que cualificar. Y en realidad, cuando uno habla de la estructura, habla de la historia analítica. Uno tiene que hacer historia analítica. Mientras que cuando uno tiene que explicar los factores por los cuales una estructura se convierte en otra, adopta lo que llamamos proceso, que sería esa intrincada madeja
de relaciones que siempre son personales, son institucionales, son grupales, son colectivas, pero obviamente donde aparecen elementos de sucesión que llamamos procesuales. Sería la dinámica del colectivo histórico en el camino del cambio. El proceso es necesario para explicar el cambio, para describir, ¿no?, lo que está en la estructura en forma analítica. Entonces, hay textos que son muy estructurales. Cuando estudiemos marxismos en una clase, vamos a ver que Marx tiende a que despersonalicemos todos los procesos. Entonces, no habla de la maldad específica del burgués X, habla de la maldad específica de nadie, habla del afán de renta y de la explotación. ¿Está bien? Ahora, si vemos un relato de Londres de mediados del siglo XIX y tenemos que hacer un fresco de esa sociedad para que los chicos entiendan, tenemos que ir a la descripción de la indiferencia, de la expoliación, de la tuberculosis, del hacinamiento, de las minas de carbón, y eso cobra una descripción que nos va dando el hilo de qué, de la ira del proletariado, de la organización, de la maldad, etcétera, etcétera. Aparecen ahí, si ustedes quieren, las pasiones, ¿no? Bueno, escuchen. Para que ustedes entiendan, yo hice una selección de textos breves que se las voy a dejar para la próxima. Hola. Hay un capítulo completo de estructura que está en este libro. Acá. Yo se los voy a dejar en el segundo cuatrimestre para que ustedes elijan. Si quieren leer estructura, coyuntura, hay algunos capítulos que no van a tener que leer todos, completos, pero algunos otros se los dejo para que ustedes elijan. Lo que no podemos hacer es en estas clases evacuar todas las dudas en profundidad. Entonces, denme ese cheque, aunque no sea en blanco, y por ahora estudiémoslo con Romero si ustedes quieren, y vamos a hacer algunas lecturas complementarias. Sobre esto, estructura y proceso, ¿queda la idea general? Vamos, a ver, plantea la duda. ¿En qué momento a vos se te hace gris? No, sí, lo entiendo, pero no sé si lo sé explicar. Lo voy entendiendo con los ejemplos y lo entiendo. Vamos, otro que lo ayude. ¿El proceso es el que lleva al cambio o el proceso que sucede dentro? Bien. A ver, no hay estructura. Escuchen, yo les pregunto, si una estructura, llamémosla, voy a ir a una gran estructura. A ver, necesitaría explicarles esto. ¿Cuándo se empieza a hablar de estructura en el postmarxismo? En el marxismo y el postmarxismo. ¿Por qué? Y porque la estructura sería un armado histórico, una vinculación de factores tan sólida que algunos empezaron a teorizar. Bueno, uno de los primeros fue Marx, que dijo, en realidad, todas las sociedades tienen distinciones, pero en el fondo, todas las sociedades producen, y todas las sociedades tienen entonces una forma que no puede verse demasiado alterada. Están los medios de producción, los recursos naturales, las fórmulas para organizar. Entonces, lo que empezó a encontrar es que habría un ciclo. ¿A qué lo lleva la idea de ciclo? Era, edades. Cuando ustedes escuchan la palabra ciclo, edades, da la idea de una sucesión biologizada, ¿no? Que tiene como un cierto comportamiento que nos lleva a pensar en forma estandarizada. Luego, hubo algunos pensamientos, por ejemplo, hay un caso bien sencillo. Cuando estaba el positivismo, los historiadores trataban de adoptar las fórmulas positivistas que eran biologizadas. Decían, bueno, toda sociedad nace, por lo tanto es una sociedad incipiente, precaria, violenta, salvaje. Después se civiliza, bueno, es joven. Después se desarrolla y en el desarrollo alcanza su grado máximo, se convierte en un estado potente, imperial, y finalmente después hay rasgos de decadencia. Crisis era decadencia. Entonces, y después vuelve a surgir sobre un punto.
Eso, por ejemplo, sería una idea de ciclo, pero nosotros estamos en historia acostumbrados a pensar que, por ejemplo, si yo les pongo acá esclavismo, feudalismo, capitalismo, a ustedes les queda claro que la estructura es una fórmula, ¿sí?, que aparentemente ocupó más que a un pueblo. ¿Está bien? Bueno, si vamos a la antropología, algunos hablan de salvajismo, precivilización, civilización, etc. Entonces, escuchen, la estructura en algunos casos está muy impactada por un concepto que se llama modo de producción. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Pero lo que yo quiero es que piensen en algo que es más débil, un concepto más débil. Estructura sería aquella fórmula que me permite entender una época. Y una época tiene más o menos formulado, déjenme pensarlo así, un edificio en el cual hay factores productivos, sociales, económicos, institucionales, religiosos, que mantienen un grado de cohesión, de tal forma que si una estructura como el feudalismo dura 1000 años, el proceso seguramente debe ser muy tedioso, las cosas que suceden no alcanzan a cambiarlo. Por lo tanto, los procesos generalmente se hacen más intensos cuando hay un periodo de ruptura entre la estructura 1 y la estructura 2. ¿Se entiende? ¿Es posible encontrar la estructura sin proceso? No, no es posible. Es posible, pero uno tiene que saber mucho de historia. O sea, uno puede saber mucho de historia argentina y leer un texto muy analítico donde el texto lo que hace es jugar con las variables. Nos habla de la estructura. Uno tiene que saber mucho fácticamente. Pero no puede haber cambio de estructura si no hay proceso. Exactamente. Pero uno ya sabe, cuando lee un texto analítico después de mucho recorrido, de que, a ver, Algún proceso. exactamente. A ese cambio, ¿qué lo hace? ¿Un proceso interno o un proceso externo? Ambos. O qué sé yo, o habrá que ver el caso. Para un cambio total, ¿no? Distintos actos, distintos A ver, ahí está, movimientos. la pregunta es muy buena. Escuchen, cuando yo digo que hay una transición muy larga, por ejemplo, esta dialéctica cambio-continuidad, complejísima, determina para el que hace historia una cantidad de preguntas. ¿Las preguntas cuáles son? ¿Cuál es las preguntas? A ver, o la pregunta, que no la escribí ahí. ¿Eh? ¿Acerca de qué? De eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué existe la continuidad? Es muy críptica. Es muy críptica. A ver, un poquito más. Dale nombre al por qué. ¿Cómo se creó un cambio? O sea, ahí Causa, está. Ahí causa. está. Exactamente. La palabra más sencilla es, bueno, ingenuamente uno dice, bueno, hablame de las causas y las consecuencias. ¿Está bien? Va. Maten la causa, maten la consecuencia. En realidad lo que estamos hablando, si hay cambio de continuidad, es que hay múltiples procesos, de todo lo que desarmamos, que es mínimo en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, sabemos que hay múltiples procesos que intervienen en forma simultánea en las sociedades. Es decir, cuando uno come, adora, piensa, está registrando un ritual o está siendo irreverente ante un ritual. ¿Sí? Uno puede ser claramente sacrílego yendo a un cementerio. ¿Me siguen? Sí. Entonces, lo que quiero decir es, recuerden siempre esto. Acá, Orlando, acá hay una silla, acá hay una silla. Déjenlo. Esos son cambios y continuidades. Bueno, entonces, escuchen, estas multiplicidades, esta multiplicidad que está presente en los cambios y en las continuidades, hace que el análisis todavía sea más complejo. Porque quiere decir que para que haya un cambio total, pensémoslo así en términos filosóficos, para que haya un cambio total de la sociedad, debería haber
un corte transversal a todo lo que sucede, digamos, a ver, pensémoslo así, punto A y punto B. Entonces yo digo, si trazo una función del caza, el pueblo caza, y acá el pueblo tiene agricultura, cría ordenadamente determinados bichos y le saca todo lo posible sin matarlos. Entonces digo, bueno, entre A y B, caza y agricultura, hay unas múltiples series de eventos, pero tomémoslo solamente con algunos registros. A ver, el ámbito natural, es decir, pasturas, aguadas, estacionalidad, el bicho particularmente hablando, la cantidad de hombres. Entonces uno dice, bueno, caza, uno dice caza especializada, ¿sí? Caza estacional en cuatro estaciones, pastoreo, ¿no? Y del pastoreo surge una especie, digamos, a la ganadería y una especie que sigue con el pastoreo. Y finalmente llego a un punto donde tengo una cantidad de puse AG y es ganadería, ¿no? Ganadería. Te digo, yo puedo tomar que en el punto de caza especializada, en 4 áreas con 4 especies, en el punto donde hay pastoreo avanzado y un pastoreo, digamos, si ustedes quieren, retardado, hasta llegar a la ganadería completa, uno puede tomar cortes, ¿no? En este ítem, pero después tengo otro que es agricultura. Acá es recolección y acá es cultivo. Esa es una pregunta. Cuando los hombres cultivan y cuando los hombres tienen agricultura, ¿dejaron de cazar y de recolectar? No. Es simultáneo. Nosotros podemos ver algunos registros como pensar que eso era ritual. A lo mejor sí era ritual. Seguían matando un chancho con una guadaña especial como un hecho simbólico. Pero por ahí no. Los antropólogos y los historiadores a veces se equivocan. Lo que quiero decir es, acá estamos en un eje productivo ganadero, en un eje productivo agrícola. Y podemos seguir con el eje intercambio, con el eje demográfico. Entonces digo, acá hay nomadismo total y acá hay sedentarismo total. Hiciste esto para registrar que estamos hablando del mismo pueblo y estamos tirando 4 vectores. La verdad es que estos vectores en realidad no están separados, están juntos. Las decisiones que se toman sobre la caza estacional tienen que ver con las necesidades de cultivo y recolección, nunca van solas. Las necesidades de intercambio también están vinculadas por la distancia, etcétera, etcétera, y la cantidad de hombres y su circunstancial sometimiento a un paraje, etcétera, también modifican. Sumémosle a esto los vectores jefatura, etcétera. Quedémonos acá y sacamos al jefe a la demografía. Dijimos tecnología. Bueno, la pregunta es, a ver, me parece que en esta estructura un elemento fundamental fue el metal Y, supongan. Un elemento tecnológico que generó un arado de más potencia, permitió no sé qué con los bichos, etcétera, etcétera. Bien, es probable que el historiador diga que la llegada de otro pueblo que hizo conocer el metal y generó, sea un corte en todo el eje productivo, ¿sí? Piensen qué vectores son suficientes para cortar no solo la forma de producir, sino el lugar donde habitaban, la forma de vivir, el cambio de divinidades, el cambio de la estructura poblacional, la forma de la villa o la forma de la ciudad, etcétera, etcétera. ¿A qué voy con todo esto? Es que es muy difícil encontrar cambios absolutamente radicales. Cuando digo cambios absolutamente radicales y le pongo la R, estoy pensando en ese vector que rápidamente modifica la vida de todos los hombres en todos los sentidos. ¿Me van siguiendo? Los cambios que han modificado la vida de la gente muy velozmente en todos los ámbitos, en general,
nunca son entre el tiempo 1 y el tiempo 2. Son entre el tiempo 1 y el tiempo 28 o 125. No sé, digo, en la antigüedad probablemente el cambio más radical, que fue el neolítico o la neolitización, duró algún 1000 años, tal vez más, según la región. ¿Entienden? 2000, 3000. En nuestro caso, durante el siglo XX, seguramente algunas tecnologías, algunos cambios, determinaron un cambio más rotundo. Es decir, la expansión del mercado capitalista y de industrialización, seguramente en un cuarto de siglo, medio siglo, etcétera, produjeron cambios radicales. Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? Que en general, para hacer análisis de este tipo, metahistóricos, es dable, es aconsejable hablar de multiplicidades y no de cambios y consecuencias mecánicas. Por ejemplo, se habla de multiplicidades o multicausalidades. Y en realidad, por ahí es más fácil que uno se acostumbre a pensar en términos de factores, ¿sí? A ver, piensen en el factor como esa variable, yo dije, por ejemplo, tecnología, es decir, bueno, el cambio de determinada rasgo de fabricación de un utensilio lítico, por ejemplo. Supongan que ese es el ítem tecnológico. Traten de pensar no solamente en ese vector, tecnología, sino en las condiciones de posibilidad, que es más complicado. El cambio no solamente se da por ese vector, sino por la calidad de recepción que podía tener un determinado conjunto. Piénsenlo en el sentido de que todo lo que cambia en la vida de los hombres, en general, tiene que tener una difusión y una implicancia en la vida de todos, de manera que sea, ¿cómo decirlo?, rápidamente ocupado en toda la extensión del conjunto social, ¿no? Bien, bueno, entonces, la pregunta central de todo esto es ¿por qué pasó lo que pasó?, ¿no? O cuáles fueron las causas, entender la dinámica de lo que cambió y la dinámica de lo que continuó y no cambió o se alteró en alguna medida. Bueno, entonces, lo que dice Romero es, en esto hay que pensar un poquito, si ustedes quieren, filosóficamente, ¿no? La dinámica del tiempo explica en buena medida todo esto que estamos hablando. ¿Qué sería la dinámica del tiempo? Bueno, la verdad es que las cosas cambian no en el mismo sentido. A ver, un ejemplo que da en el segundo cuatrimestre ustedes van a tener que elegir algunos autores, ¿no? Yo conservo un texto que es absolutamente clásico, Mark Bloch, Introducción a la historia. Bueno, Mark Bloch junto con Lucien Febvre que crearon Annales, fueron los fundadores de Annales. Entonces él tiene un librito, tiene un breviario de difusión, donde el tipo explica esto. Es como una meta-historia. Lo que pasa es que yo le doy el libro de Mark Bloch a usted para arrancar. Ustedes, digamos, hacen la antología del insulto en todos los idiomas de la antigüedad, ¿no? Un texto, claro, de 200 páginas. Entonces digo, bueno, empecemos con Romero, después podemos ir a Mark Bloch. ¿Qué dice Mark Bloch acá? El tipo dice, el tipo va a Francia, ¿no? Entonces decían, obviamente todos los franceses de esa época, 1930, 1940, ¿qué trataban de buscar? ¿Cuál era el origen de los franceses? ¿En qué medida? Imagínense la guerra. Francia-Alemania. Alemania 2 veces había entrado a Francia, le había pisado París, ¿no? ¿Entienden, no? Digo, estamos pensando en una mentalidad claramente imperialista, el centro del mundo es París, y un estado total como era el alemán de fines del siglo XIX y mediados del siglo XX. Entonces ellos, en esa ¿cómo decirlo?, pasión por explicar el presente, por entender lo que pasaba, buscaban los orígenes de la Francia medieval. La Francia medieval, es decir, que los tipos estudien el año 800, 900, 1000, es como que nosotros estudiemos el fin del siglo XVIII.
para entender, ¿no? Cuando los tipos están estudiando el medievo, no es que están estudiando una cuestión, están estudiando los orígenes de su Estado. Porque para ellos el Estado fue mucho antes que nosotros. Ellos tuvieron monarquía y están discutiendo con los alemanes cuándo fue que Carlomagno y sus sucesores partieron ahí su y Francia, en esa discusión. Entonces, tratan de entender qué nos alejó a los francos de un lado de los hermanos del otro, que se hicieron finalmente alemanes. Entonces, empiezan a explicar, por ejemplo, los cambios de algunas aldeas que eran pescadoras, no por la voluntad de los pescadores de dejar de pescar, sino por cambios que hacen al clima, la erosión de determinada barranca, el cambio de determinada especie. Piensen esto, había por lo menos 10 franceses que le habían enseñado a su hijo a pescar de determinada manera durante 10 generaciones, o más, o 20. Entonces lo que dicen ellos es, pongan esto en la forma de hablar. Piensen esto, si uno no tiene necesidad de explicar cosas nuevas, uno no cambia el lenguaje. Nosotros necesitamos cambiar todo el tiempo porque estamos designando cosas nuevas, cosas que pasan que no tienen nombre en nuestro lenguaje anterior. Entonces, digo, la dinámica de la lengua es otra, es la dinámica del mercado. Otra es la dinámica de lo que la gente creía. Si los cementerios eran iguales, las cruces eran iguales, las parroquias, las cruces eran iguales, bien, eso va designando un tiempo en donde los cambios, los vectores de los cambios son muy lentos. ¿Se entiende? Las cosas cambiaban muy lentamente, en lo que dice, no Marc Bloch, eso lo dice Brodel. Uno podría pensar en el mar, las corrientes marinas, que en realidad no cambian durante milenios, ¿no? Y a veces mucho más tiempo, y que determinan que el océano esté más o menos en ese lugar. Y después dice que hay todo un proceso social en el cual los cambios pueden ser vistos durante la vida de los hombres. Por ejemplo, un fulano que vive 70 años, a lo largo de su vida, puede entender claramente que hubo un periodo en el cual las cosas sucedieron de manera distinta a la actual. Lo puede explicar. La manera de escribir, de hablar. Fíjense los ejemplos que estoy dando, ¿eh? La manera de producir, la manera de comer, la manera de ataviar la casa, la manera de educar a sus hijos, la manera de vincularse con el poder, los ejercicios más o menos violentos de la política, ¿no? Tipo de sacrificio, persecuciones, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ellos hablan por lo menos de 3 duraciones. De la anterior, que siempre está sometida a una corriente que es, yo diría, de carácter antropológico, cuando los hombres no tienen ninguna necesidad de cambiar, y lo que hacen es conservar. Piénsenlo así. Todos los bichos humanos, según tenemos necesidad de mantener, si ustedes quieren, lo más conservadamente posible 4 elementos de nuestra vida, es decir, el nacimiento, la muerte, ¿no? La procreación y la comida. Todo eso está rodeado de un simbolismo, de una matriz que difícilmente se presta al cambio permanente, ¿no? Digamos, lo rechazamos por una cuestión que si ustedes quieren, nos pone entre la genética y la evolución, ¿no? Y la conservación de nuestra identidad, etcétera, etcétera. Y finalmente, bueno, en el medio, digamos, estarían toda la clase de necesidades político-económicas colectivas que hacen que los hombres tengan tensiones. Digamos, si ustedes quieren ejemplos respecto a estos mismos pueblos, en donde había nobles, había sectores urbanos, había siervos, había esclavos o casi esclavos y demás, piensen en una tensión derivada de un periodo largo de cambio climático, es decir, 6 o 7 años de sequía, de una fuerte sequía, o de un claro descenso invernal que hacía que las cosechas fueran muy inferiores a lo que necesitaban para comer. ¿La tensión cuál era? Los ganaderos querían que no se murieran los bichos, ¿sí? Y repartían, los agricultores, el mercado tenía menos semilla, los nobles seguían presionando a los siervos para que le paguen en moneda, en el mercado no se tenía moneda, bueno, venía el garrote. Y por ahí había un levantamiento, una sublevación de algunos pueblos contra los nobles,
y terminaban dándose de garrotazos y qué sé yo, y ahí, por ahí, alguna aldea era sostenida por un príncipe y obtenía la liberación de determinado fulano, conde, marqués de un lado. Y aparece un hito, ¿entienden? Bueno, digo esto como cuando uno, por ejemplo, lee estas narrativas que yo le decía, es maravilloso ver, por ejemplo, las grandes hambrunas de la época, ¿no? Las grandes modificaciones, cuando uno le entra a la cuestión multicausal, no a la maravillosa capacidad militar, ¿entienden la diferencia? La maravillosa capacidad no sé qué de Gualterio no sé cuál. ¿Entienden a qué voy, no? Sí. Es decir, había razones que eran múltiples, en donde seguramente Gualterio era un genio, le prometió a todos los nobles, tenía más plata, financió la mayor cantidad de espadas, escudos y fue y le dio el pueblo y ganó. Pero el contexto de recepción era un contexto de crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahí se producen cambios que podemos decir que son corrientes medias. Y después, dice Brodel y lo demás, la vida de los hombres parece que son olas, las corrientes de todos los días, parece que todo el tiempo está cambiando las cosas. Pero cuando uno lo mira, después de algunos meses, todo se parece más o menos a una secuencia de sinusoide, ¿no? Algo sube y baja, etc. El ingreso, el tiempo de vida, la expectativa media de vida, quiero decir, ¿no? Digo, si uno toma el ejemplo más si ustedes quieren, más cercano a cualquiera, es entender el periódico, ¿no? El periódico de todos los días tiene la necesidad de decirnos que algo cambió. Hay una noticia. Alfonsín, el otro, Pino Media. Digo, la sensación que uno tiene es ¿de qué tengo que hablar? La democracia, la deuda, su crisis, la personalización del sistema político, la despolitización de los ciudadanos. ¿Se entiende? Digo, cuando me alejo un poco de las páginas de todos los diarios, pierde sentido el que todo el tiempo estaba cambiando algo y lo que queda en todo caso es una matriz más parecida. Entonces, bueno, eso se le llama coyuntura. Bueno, ¿qué dice Romero que dicen estos historiadores que habría que captar? Bueno, habría que captar cuando uno está leyendo, estudiando historia, cuando uno la está escribiendo, obviamente, que por debajo de todo lo que nosotros estamos mencionando como materia que compone el cambio de la continuidad, estoy tratando de encontrar metáforas de las ciencias naturales, ¿no? Digámosle materia a todo esto que compone la vida de los hombres. Mercancías, productores, gente, ¿no? que produce ideas, valores, sistemas. Bueno, esa materia que uno la puede hacer jugar como variable, toda esa materia, digamos, se dispone en un texto, por lo general, en un recorrido temporal. Digamos, pensémoslo así, tiempo 1, tiempo X, ¿no? Tiempo X1. Es decir, ese recorrido temporal, ¿sí?, puede dividirse en la mayor cantidad de variables que yo identifique, la mayor cantidad de variables que yo identifique en todos los campos que yo quiera. Si yo entiendo que la materia está componiéndose acá, le llamo producción, intercambio, estado, ideas, religión, suponga, ¿no? Y dentro de esta hay múltiples variables. Entonces, yo lo que estoy componiendo acá, ¿qué es? Bueno, la producción era agropecuaria, exportadora, no sé cuál. En cada caso estoy determinando una forma de esta materia. Llámese la materia de la sociedad medieval francesa en tal región. ¿Sí? En tal región. Encuentro que hay un cambio radical, ¿sí?, entre el tiempo 28 y 32. No hay un tiempo, no hay un día en que cambió ni un año en que cambió. Hay un periodo de hambrunas, de abandono de la ciudad, de invasión de otro buque, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que veo aquí es que la producción se alteró, cambió, que el intercambio tiene otra dirección y menguó o aumentó, pónganle el signo que quieran. Lo que está claro es que lo que vino
es claramente otra forma de esta materia, Le llamo estructura a la convergencia, a ver, quiero encontrar palabras que no la compliquen, la convergencia en un tiempo determinado de una sociedad determinada, ¿sí?, en donde las continuidades permanecen con cierto grado de alteridad. ¿Cuál es ese grado de alteridad? Y nada es igual. Con determinado grado de alteridad, las cosas se alteran, pero no tanto como para destruir esta estructura. ¿La estructura qué será? Bueno, que ese formato de religión de alguna manera está penetrado con esa forma de poder, con una forma productiva, y que eso se conserva con un equilibrio inestable a lo largo de, digamos, 5 siglos en tal región. Y que por determinada cantidad de factores que estaban actuando acá, que le dan un contexto de recepción, es decir, esos factores que ya, bueno, digo, está bien, la producción venía así, pero había una cantidad de elementos que eran visibles, la erosión, la falta de agua, ¿entienden? Es decir, ese contexto de recepción explica que ante cambios que pueden ser externos o que pueden ser internos, ¿sí?, tensiones políticas, tensiones de los recursos naturales, como dije recién, cambios climáticos, etc. Uno ahí siempre ve que los autores le ponen nombres. ¿Ves? Dice factores exógenos, factores internos. Eso es lo que cambia la estructura. Claro. Entonces, cuando yo digo hubo un cambio, una transición crítica y hubo un cambio en la sociedad, digo, bueno, este proceso fue revolucionario, ¿sí? ¿A qué le digo proceso? Le digo proceso a todo esto. Al conjunto. La dinámica de las acciones que dan lugar a la narrativa. Cuando yo narro, ¿qué digo? Fue, vino, se alió, peleó con este, tenía tanto... ¿entiendes? La producción... Una preguntita. Sí. ¿Qué cambio estructural hubo en el siglo XX? ¿Existió algún cambio estructural en el siglo XX? ¿En la historia del mundo? Es complicado. Porque estamos, por ejemplo, a mí me gustaría materializarlo en una idea concreta. No meterlo exclusivamente en el aspecto teórico. Yo te digo, uno podría decir esto, mirá. Es complicado porque en realidad no se... ¿Existió? Capaz no existió. Sí, que existió, sí. Mirá, la edad contemporánea, todo el mundo coincide en que la Revolución Francesa terminó, digamos, la modernidad. Aunque algunos dicen que la edad moderna nunca existió. Y que todo el proceso que está, suponete, entre 1350 aproximadamente y 1789 fue como una baja edad media avanzada. No importa. Lo que está claro es que en 1789 tenemos el Estado moderno, ¿sí?, y una estructura con ese Estado moderno para que avanzara el capitalismo industrial. Uno podría decir, bueno, es 1760 y 1789, Revolución Industrial más Revolución Francesa. Bueno, si esta estructura que está acá, yo la llamo estructura contemporánea y le doy nombre, uno diría, bueno, esa estructura contemporánea fue una clara expansión del capitalismo industrial hasta que algunos dijeron es post-industrial. ¿Qué quieren decir con post-industrial? Bueno, las crisis energéticas globales, el aumento de la población mundial determinó que ninguna estructura podía garantizar renta sin límites y trabajo para toda la población económicamente activa. ¿Sí? Sí. La renta en su crecimiento inercial no podía mantenerse en una ecuación que fuese concebida por las burguesías y por los estados como razonable, y entonces operaban sobre el paro de los trabajadores. Bueno, entonces, eso unido a una cantidad de vectores de tipo tecnológico, ¿no?, porque no se explica solamente, pero la razón fundamental es esta. Uno podría decir, bueno, el siglo XX muestra
que en toda esta estructura donde la industria viene, de alguna manera, explicando el avance del confort y del progreso, cuando digo industria, digo ciencia y tecnología, ¿verdad? Subémoslo en un combo. Digo, eso parece que a partir de 1973 está puesto claramente en juego. Entonces, algunos dicen, bueno, pará, pero en 1969 está el alunizaje, y ese es un corte. Y otros dicen, no, pero pará. En 1945 los niatos tiraron la bomba y resulta que lo que era energía para el bien ahora es amenaza del fin total. Podemos seguir. ¿Cuál es el corte? ¿Cuál es la estructura? La estructura militar de que la violencia puede ser el fin de la vida civilizada. Bueno, energía nuclear, y parece un vector que claramente enfrenta toda la historia moderna, ¿no? La historia de tengo la espada, después tengo una bala, después tengo una bala más larga, después te tiro un misil y un día te tiro la bomba y se acabó. Pero genera otra transformación, Claro, la coexistencia pacífica, qué sé yo. Bueno, lo que quiero decir es, la verdad es que uno podría, en el siglo XX, no quiero ganar la respuesta, darte, por ejemplo, algunos cambios culturales. Yo diría, si tomamos a Hochman, yo le voy a hacer leer algo de Hochman. Hochman dice, hay un siglo largo, es el 19. Dice, empezó en 1760 y llegó a 1914. ¿Por qué dice 1914 se acabó todo? Dice, porque hasta acá la lógica de los estados era sostener la renta a la burguesía. Pero con la Gran Guerra lo que quedó claro es que el capitalismo mundial generaba una guerra interimperialista. La razón de la guerra fue interimperialista, ¿no? Entonces, él dice, la lógica del siglo XIX de economía capitalista, sociedad en ascenso, sociedad de consumo en ascenso, y estados que garantizan la lucha desde la lógica de la unión, escuchen, la unión del capital financiero, más el capital industrial, más el capital comercial. Digamos, a ver, para decirlo de otra manera, ¿por qué hubo imperios? Porque llamemos a este país A. En el país A, dentro de este país A, había un capital financiero, los bancos, un capital industrial, los que producían, y un capital comercial, los que ganaban con esto, ¿no? En algún momento la renta de este lugar A estuvo saturada. Los lugares a los que este Estado A utilizaba como periferia para extraer materia y volcar sus productos, también quedó saturado. La renta cayó. Por lo tanto, tuvieron que salir a luchar contra otros imperios en el dominio, digamos, de mercados, etc. ¿Esa no se podría explicar la crisis de fines del XIX? ¿Cómo la crisis? La crisis económica que hubo a fines del siglo XIX. ¿Cuál sería? La crisis que los mercados están totalmente abastecidos y salen a buscar los mercados. ¿Del siglo XIX? No, antes, 1800... Pero pará, si vos hablas de la crisis, todas las crisis previas, la crisis previa a 1914, lo que tienen es que no está claramente... Yo evité decirles esto, digamos. No, 1878. En 1875 se establece un acuerdo de reparto del mundo. En 1848 está claro que hay trabajadores organizados contra burgueses liberales, ¿sí? Trabajadores socialistas, digamos, ¿no? Es la revolución. Digo, lo que no había pasado antes es que el reparto del mundo obliga a pensar en una lógica de, si ustedes quieren, economía capitalista en paz para evitar esto. Esto no había existido. Habían existido guerras de carácter más o menos local. Entonces, la Gran Guerra, para Hochman es un corte. La lógica interimperialista determina para Hochman un siglo corto. ¿Sí? Fíjense cuál es la lógica. Dice, bueno, hay una era de la catástrofe, hay una era o una edad dorada, y hay una edad de la crisis. ¿Cuándo termina el siglo XX, este siglo corto? 1989-1991. Dice la caída de la Unión Soviética
explica claramente una estructura que había avanzado desde la Gran Guerra, que sería dividir el mundo en trabajadores, digamos, pensémoslo así, de Villiquen, los trabajadores socialistas habían logrado en todo caso llegar a la conquista de un Estado y conseguir el socialismo real en la Unión Soviética. Y desde ahí se había expandido hasta que la lógica, digamos, después de 1945, era el mundo oriental o socialista contra el mundo occidental. Esta es una explicación, si ustedes quieren, que tiene todo una serie de variables y vectores que pasan por la economía, por la producción y los precios sobre todo, y por el Estado moderno, capitalista y socialista. Bueno, no sé si le respondo algo. Se podría, hay tantísima otra bibliografía. Ahora, acá aparecen moderadamente los factores tecnológicos. No aparece todo esto que yo, por ejemplo, puse acá. ¿Sí? Se pone complejo. La pregunta suya fácil no fue. Bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, digamos. Toda esta materia que yo le decía, que uno podría llamar tecnología, comercio, producción y demás, genera un movimiento, esa dinámica de qué hacen los hombres, cómo lo hacen, quién manda y demás, se llama proceso. Hay que llamarla proceso. Mientras que la forma que tiene la convergencia de las distintas variables que tienen equilibrio inestable durante un tiempo determinado, lo llamamos estructura. Sería, por ejemplo, si yo les digo, Argentina, desde 1860 hasta 1930, uno puede decir claramente, Argentina fue un Estado y una sociedad agropecuaria exportadora conservadora. Esa sería una estructura que algunos llaman conservadoras, otros llaman agropecuaria exportadora, pero estamos hablando casi de lo mismo. ¿Está? Bien. Bueno, entonces, proceso sería la dinámica y estructura sería esta vertebración que nos estaría dando la continuidad. ¿Sí? A ver, ¿en qué momento uno encuentra el cambio? Los procesos, como dinámica, explican esto que yo estaba diciendo acá, ¿no? Que hice un garabato. ¿En qué momento se alían las distintas líneas o variables para dar un determinado conjunto de cambio, ¿no? O una convergencia de cambio? Cuando entran en contradicción. Bueno, ¿qué nos faltaría? ¿Por qué no me leen el cuadrito que les di? ¿Qué nos faltaría? ¿Acá? Ah, es este, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros acá? Vamos por acá. Esta es la guía de la materia, ¿no? Bueno, conocimiento, conciencia y qué más, me dijiste antes. ¿Dónde dice conocimiento, conciencia? Estructura y proceso, tiempo y duración, los actores de la historia y la historia viva. Bueno, los actores, a ver, díganme ustedes algo de los actores, porque esto me parece que ya lo hemos hablado. Los actores... Lo que dice, no, me parece que algo no hemos hablado, pero me imagino que lo pueden adivinar, ¿no? Lo que dice Romero es que... Esta es la guía, entonces. Así lo devuelvo. Digámoslo así. Gracias. Para todos los hombres de anales y para los que hacen historia social, uno no podría explicar la historia solamente basándose en los grandes hombres. Digamos, esto que hacemos en Argentina todo el tiempo, el alfonsinismo, el menemismo, eso, digamos, estaría, si ustedes quieren, corrido del lugar razonable. Ahora, a ver, tantísimos historiadores dicen, ¿es posible explicarse digamos, sin Lenin y sin Stalin, la Unión Soviética? Díganme algo de eso, díganme algo, ¿es posible? No. ¿Por qué no?
porque marca la crisis de Oriente y Occidente en el siglo XX. Dígame algo que vaya al centro, ¿no? Algo que vaya al centro. Ellos mismos con sus ideologías y con las formas que tuvieron, ¿Quién me habla? Porque ellos, mismos con sus ideologías, las formas que tuvieron de aplicar, como ellos veían las cosas, provocan en la sociedad todo lo que pasa. bueno, digámoslo así, Que las relaciones de producción son diferentes.